La corrupción de la razón. Existe una teoría tentadoramente simple de la racionalidad práctica, que comúnmente se etiqueta en la literatura como Humean, refiriéndose a David Hume. Dejaremos abierto si esta teoría realmente ha sido presentada por David Hume, por eso preferimos llamarla la visión estándar. Esta visión está destinada a ser un análisis de la motivación. Se pretende responder a la pregunta, ¿de qué es lo que nos impulsa a realizar una determinada acción? Se considera que las acciones son el resultado de algún motivo interno de la persona que actúa, sin este motivo interno, la persona no actuaría. Para que este motivo interno conduzca a un deseo específico, debe ir acompañado de ciertas creencias, descriptivas. Si la creencia no hubiera estado presente, el motivo interno no habría sido dirigido. Este ejemplo sugiere un paso más en el análisis, una distinción entre un deseo que se dirige únicamente a la satisfacción, por ejemplo, del hambre y un deseo orientador de la acción que traza una forma específica de lograr este objetivo. El primer deseo, a diferencia del segundo, no dirige nuestra acción a ninguna manera específica, ya que todavía no ha entrado en juego la creencia de lo que sería un medio apropiado para satisfacer el hambre. Con respecto a la fuerza que guía la acción, el primer deseo aún no está dirigido. En la transición del sentimiento de hambre a la adopción de un deseo respectivo, no se delibera sobre cómo este deseo podría satisfacerse adecuadamente. Para hacer que la visión estándar sea lo más plausible y distintiva posible, podemos asumir una relación causal entre ciertos estados de sensaciones y los deseos correspondientes que no están dirigidos en el sentido que acabamos de presentar. Si asumimos que los seres humanos se esfuerzan por optimizar sus estados de sensación, entonces la visión estándar estaría vinculada a una concepción hedonista de los deseos básicos no dirigidos. Esta forma de hedonismo debe entenderse como estrictamente empírica no normativa. No sostiene que un deseo sea racional en la medida en que se dirige hacia una mejora de los estados de sensación subjetivos. Más bien dice que los deseos básicos se han causado de esta manera. En contraste, en la teoría normativa, el hedonismo mantendría que uno debería luchar por una mejora de los estados de sensación subjetivos. Los sentimientos de hambre van y vienen como sensaciones, para la mayoría de nosotros, no están bajo nuestro control directo. El hambre debe satisfacerse para que desaparezca la sensación de hambre. Para la mayoría de nosotros, no es suficiente decidir no tener más hambre para que desaparezca la sensación de hambre. Para algunas personas sería deseable no tener hambre con la frecuencia que la tienen y, en consecuencia, no tener ganas de comer. Sin embargo, ser consciente de este hecho no cambia periódicamente las sensaciones recurrentes de hambre. Este ejemplo puede tomarse como paradigmático de cómo las emociones siempre están entrelazadas con la razón, y no pocas veces la corrompen. La estructura de nuestras creencias se impone a la apropiación de razones, por factores externos e internos. Algunos de los factores internos son de tipo racional, la persona acepta una cierta razón, y esto se revela como estructura de sus acciones en consecuencia. Las razones externas, son independientes del estado subjetivo en el que la persona podría estar, también son independientes de los estados subjetivos colectivos de grupos de personas en su cultura étnica o religiosa. Las razones, sin embargo, se convierten en guías de acción solo cuando son aceptadas como creencias. Aceptar una razón pertenece a los factores internos y subjetivos, aunque las razones en sí mismas no son parte de los estados subjetivos de la persona. Considera un ejemplo. Hacemos muchas cosas para ser considerados por los demás. Comillas, ¿por qué hiciste eso? Lo hice porque quería ser considerado. Tal respuesta podría necesitar más explicaciones, sin embargo, no se puede dudar de que esperar ser considerado puede contar como una buena razón para hacer algo. La consideración y la actitud básica, de respeto por otras personas y por las formas de vida elegidas por ellas, sus deseos sin necesidades específicas, sus actitudes evaluativas, resultan en ciertas restricciones estructurales sobre las opciones para actuar, es un salto de lo reflexivo y, en automático el criterio de consideración es tomado, en parte. Estas restricciones estructurales se establecen en leyes positivas y se sancionan en consecuencia. Sin embargo, en un grado mucho mayor, deben ser determinadas una y otra vez por cada persona, y se requieren una cierta cantidad de empatía y sensibilidad para determinar las reglas correspondientes. Aquí, el enfoque de ética de la virtud tiende a ser escéptico sobre las reglas explícitas y más bien se basa en la actitud apropiada, virtud, de consideración y respeto. En circunstancias favorables, es decir,
Cuando la fuerza de voluntad es lo suficientemente alta y la evaluación de la situación es cognitivamente apropiada, las razones aceptadas como creencias para la acción se revelan en nuestras elecciones reales. Las razones aceptadas para las acciones imponen estructuras en nuestra apropiación de razones. Para aceptar una razón específica para la acción y hacer explícita esta razón cuando se enfrenta a preguntas críticas, se vincula a la gente con el rasgo estructural respectivo de su razonamiento. Una persona que expresa una razón para actuar sin mostrar la estructura correspondiente en su acervo de razones pierde credibilidad. En el caso extremo, se vuelve incomprensible como persona, ya no sabemos quién es ella. Nuestra capacidad de dar razones para cada acción que realizamos, habla en contra de la suposición de que las inclinaciones determinan directamente las acciones. Es analíticamente cierto que podemos dar razones para las acciones. Si no podemos dar razones de algunos de nuestros comportamientos, pero, a lo sumo, causas, este comportamiento no debe caracterizarse como parte de nuestras creencias. Las acciones se eligen conscientemente y, en consecuencia, las personas que están suficientemente equipadas mentalmente pueden dar las razones que guiaron sus acciones, o decisiones. En el caso de aquellos individuos que son menos agudos intelectualmente, a veces es difícil descubrir las razones que guiaron sus acciones. Sin embargo, tener la capacidad de articular verbalmente una razón para la acción no debe confundirse con tener tal razón como creencia. Puede darse el caso de que alguien actúe por una razón específica sin poder comunicar esta razón. En los bebés que aún no pueden hablar y en los mamíferos superiores, uno puede, desde cierto punto en el desarrollo de sus capacidades cognitivas, reconocer las razones que guían sus acciones. Sin la atribución de estados intencionales complejos, sin embargo, es imposible hablar de que actúan por razones. En este caso, el concepto de acción no se aplica, y sería mejor hablar solo de comportamiento. En fin, las emociones tienen el poder de imponer la dirección de nuestras acciones racionales. A esto se le llama sesgo cognitivo, pero una fortaleza en la justificación de nuestras creencias, dada por la justificación de su verdad, provoca que nuestro comportamiento práctico se vuelva más racional. Es decir, actuar sea consecuencia de nuestras creencias justificadas y no de una emoción que nos guía a la acción. El mecanismo por el cual nos saltamos las estructuras de nuestras creencias justificadas, es por instrucciones de consideración de autoridad moral. Ante esto, lo que nos vuelve más racionales en la acción práctica cotidiana, es fortalecer la habilidad intelectual de justificar todas nuestras ideas, y poner a juicio constante las autoridades morales que gobiernan nuestra vida.